Siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 17 de octubre del 2024, vamos a tener el tema trastorno depresivo en niños y adolescentes. Tenemos como expositora a la doctora Rosángela Martínez, y es médico psiquiatra en nuestro instituto, el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Ella ha optado o ha estudiado en la Universidad San Martín de Porres. Se graduó como médico cirujano en el lapso del 2004 al 2010. Es médico psiquiatra, soy especialista en psiquiatría de niños y adolescentes también por la Universidad San Martín de Porres. Ella ha hecho su especialidad de médico psiquiatra de niños y adolescentes en el Instituto del Niño de San Borja. Trabaja desde el 2018 hasta la actualidad. E hizo su especialidad en el en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de julio del 2013 a julio del 2016. Doctora Rosángela Martínez, bienvenida y puede continuar. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, buenas tardes a los presentes. El día de hoy, como bien lo mencionó el doctor, voy a presentar un trastorno que es bastante común en niños y adolescentes. Yo podría mencionar que es el segundo en prevalencia, siendo el primero el trastorno de ansiedad, y que es variable en cuanto a su presentación y a la manifestación clínica en relación a la edad y al momento en el cual nosotros evaluamos al niño. A modo de definición, sabemos que la depresión o el trastorno depresivo es un trastorno del estado del ánimo que está constituido por un conjunto de síntomas, no solo afectivos, como anteriormente se conocía, sino también cognitivos, conductuales, volitivos, es decir, de la capacidad pues, de la volición, ¿no? De la voluntad, físicos en niños y adolescentes, lo cual es importante saber que debe causar o causa en ellos una disfunción, ¿no? En todos los ámbitos de la vida de este. En cuanto a la prevalencia, sabemos que comparando entre niños y adolescentes, pues en niños es baja, ¿no? Es entre un 0.6 a 1.1% a nivel mundial, se conoce esta prevalencia, pero se sabe que va incrementando a medida que el niño va creciendo, cuando se va haciendo adolescente y sobre todo en el sexo femenino sabemos que es mucho más prevalente, ¿no? Llegando hasta un 4.5 a un 5%. Este aumento en la incidencia, pues, bueno, hay muchas sospechas, se sabe o se reconoce que puede estar relacionado a que a medida que la persona va creciendo, va ganando, tiene mayores demandas sociales, existen mayores factores estresantes también. Sumado a esto, los cambios hormonales, ¿no? Típicos por los cuales atraviesa el adolescente y también algunos cambios en lo que es el desarrollo cerebral. Se conoce también pues que en las mujeres adolescentes es donde hay una mayor prevalencia del trastorno depresivo y eso también se asocia a un incremento del estradiol y influye en este incremento de la prevalencia también que se puede conocer que las mujeres en realidad adolescentes son las que muchas veces buscan más ayuda, ¿no? Y manifiestan sus síntomas con más frecuencia que los varones, ¿no? En cuanto a la etiología, se sabe que el trastorno depresivo, a la par que muchos de los trastornos mentales en niños y adolescentes, pues es multicausal, ¿no? No existe una sola causa, es la confluencia de muchos factores, entre ellos los genéticos y los ambientales. Esto lo podríamos tomar como factores predisponentes, ¿no?
Dentro de los genéticos, pues podemos considerar a lo que es el temperamento, ¿no? Son estas características propias del, del niño, de la persona, con lo que nacemos, que más adelante pues van a constituir los rasgos de personalidad. Y sumado a ello, a estos factores genéticos, pues todos los factores ambientales, ¿no? Dentro de ellos, pues nosotros, como ya lo conocemos, son tanto los patrones de crianza, la familia, el mismo ambiente social, el ambiente académico donde se desarrolla pues el niño o el adolescente, experiencias tempranas de vida también, ¿no? Ya sea situaciones estresantes, maltrato físico, negligencia, abuso sexual, duelo, todos los factores que puedan estar influenciando en que se desencadenen síntomas depresivos en el niño. Y sumado a estos factores predisponentes, como los acabo de mencionar, tanto genéticos como ambientales, pues muchas veces se suman también acontecimientos antes, ¿no? Que nosotros lo podemos llamar como factores precipitantes. Y toda esta confluencia de factores es que muchas veces determinan la aparición de los síntomas depresivos, ¿no? Entonces, esto a modo de una imagen, como para resumir lo que estábamos conversando, sabemos que deben confluir los factores genéticos con los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, que bien lo estaba mencionando, podemos también considerar, como aquí lo vemos mucho en la institución, ¿no? Enfermedades crónicas, físicas en el niño o en el adolescente, comorbilidades también. Puede funcionar como un factor para poder desencadenar sintomatología depresiva. Trastornos del neurodesarrollo, también como una comorbilidad pues, psiquiátrica, características del temperamento el propio de la persona, las reacciones adversas o el entorno, ¿no? El entorno familiar, antecedentes familiares importantes. Y también cabe mencionar que también importa mucho o es de gran importancia reconocer también cómo están la salud mental de esos padres, ¿no? Eso también funciona como un factor ambiental pues importante. Y acá hay una imagen que a mí me agrada mucho, ya que trata de generalizar o unificar las teorías que existen en relación a la etiología del trastorno depresivo, ¿no? Como bien lo mencionábamos por los factores genéticos, los ambientales, aquí hay que tener en consideración lo que es la epigenética, ¿no? Sabemos que muchas veces los genes están alterados por factores ambientales. Dentro de estas moléculas o características moleculares que alteran estos genes, dentro de ellos los más importantes pues vendría a ser el BDNF, que bien conocemos que este factor neurotrófico cerebral es el que previene la apoptosis, previene la atrofia, o la apoptosis pues, neuronal, y que es muy sensible a los factores pues, epigenéticos, al factor ambiental cuando impacta en la codificación del BDNF, pues puede ser un factor importante en la aparición pues, de la depresión, ¿no? Otro cambio importante que se describe mucho en varios estudios es el gen que codifica el transportador de la serotonina, ¿no? Sabemos que la serotonina es el neurotransmisor muy importante cuando existe un cambio, una alteración en este neurotransmisor, pues van a aparecer pues algunos síntomas característicos pues de la depresión. Estas alteraciones en cuanto a los neurotransmisores, no solo en la serotonina, sino también en la noradrenalina, en la dopamina, en el glutamato, asociado a cambios en la conectividad o alteración en la conectividad tanto en el sistema límbico como en la corteza prefrontal, pueden causar alteración también en lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Sumado a ello, se sabe también que existe un factor importante que es la hiperactividad o la alteración del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿no? Que a través de esta hiperactividad, este estímulo exagerado
de este sistema importante, ya sea por estrés crónico, ya sea por una enfermedad pues crónica en la persona, entre otros, incrementa, ¿no?, los valores del cortisol. El cortisol a la vez genera, como sabemos, pues factores inflamatorios, incrementa citoquinas. Estas citoquinas pueden producir a su vez una disminución de la síntesis de las monoaminas, de los neurotransmisores importantes en la aparición de los síntomas depresivos. Y muchas veces estos cambios celulares, este incremento de citoquinas generan pues inflamación. Y esto a la vez pues una neurotoxicidad, alterando a la vez pues la neuroplasticidad tan importante en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, a modo de resumen, pues esta imagen pienso que unifica un poco todos los factores involucrados en la etiopatogenia de lo que son los síntomas depresivos, generando pues síntomas típicos, ¿no?, del trastorno, como por ejemplo pues esta negatividad, este enlentecimiento motor, muchas veces impulsividad, alteraciones en las funciones biológicas como es el sueño, y a la vez pues causando los síntomas típicos, ¿no?, que ya más adelante lo vamos a revisar mejor: la anedonia, la sensación o pensamientos de culpa, la tristeza, la ideación tanática, ¿no?, la ideación pues de muerte, entre otros. Y aquí lo que trato de representar pues es el rol de los neurotransmisores importantes en la aparición de los síntomas depresivos y cómo su alteración, ya sea la disminución o el incremento, va a producir los síntomas típicos del trastorno depresivo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo que es la dopamina, ¿no?, cuando hay una disminución en la función dopaminérgica, pues vamos a ver en el niño o en el adolescente poco placer, ¿no?, poco disfrute en realizar sus actividades de la vida diaria. Cuando disminuye la serotonina, pues la anorexia, la alteración en el sueño, los sentimientos de tristeza, el propio ánimo depresivo, ¿no? Cuando está influenciado o está disminuido, pues la noradrenalina, que es un neurotransmisor también importante en la aparición de los síntomas, vamos a tener esta poca motivación, ¿no?, en realizar las actividades. Por eso muchas veces un adolescente deprimido, pues todo le aburre, no siente motivación en ir al colegio, en disfrutar de repente de las actividades deportivas que realizaba antes, entre otros, y impacta mucho en la función o en la capacidad de concentración, ¿no? Por ello, la disminución en cuanto al rendimiento académico, ¿no?, que vamos a ver en los niños y adolescentes. Y también, como lo mencionaba, pues el incremento el incremento del cortisol a través de esta hiperactividad en el eje va a producir inflamación. Esto altera, ¿no?, la inmunidad celular y bueno, obviamente esto también impacta eh, en la probabilidad de otras enfermedades, ¿no?, y enfermedades pues crónicas a largo plazo, que lo vamos a poder ver pues ya en la adultez. Entonces, a modo de cómo nosotros clasificamos, bueno, cómo se clasifican los trastornos depresivos, sabemos que pues tenemos el DSM-5 y el CIE-11 ahora. El que nosotros pues utilizamos a nivel nacional es todavía el CIE-10, pero aquí les traigo una imagen donde se describen cómo está planteado el CIE-11. En sí, el trastorno depresivo está dentro de los trastornos del humor, ¿no?, de los trastornos afectivos. Y nosotros lo codificamos con el F32, ¿no? El F32, dentro de ellos están todos los episodios depresivos, ya sea el leve, el leve, el moderado, el grave, grave con o síntomas psicóticos, el episodio depresivo leve con o sin síntomas físicos, síntomas somáticos. En cuanto al F33, aquí están codificados todos los pacientes que ya han tenido un trastorno depresivo previo, ¿no?, un trastorno depresivo recurrente con sus diferentes características, especificaciones. Dentro del F34 son los trastornos afectivos persistentes, ¿no?, dentro de ellos la ciclotimia, distimia, que tal vez lo han escuchado en algún momento, ¿no?, es esta
son estos síntomas de tristeza, de apatía, hipobulia, que son continuos, ¿no? No aparecen solo en el lapso de 2 semanas a más, como son en un trastorno depresivo, en un episodio depresivo, sino que se mantienen en el tiempo, ¿no? De 1 año a 2 años. Y bueno, más adelante el F38 son otros trastornos del humor y trastornos del humor o depresivos sin una especificación. Aquí les traigo los criterios diagnósticos que nos plantea el DSM-5. No hay una diferenciación para niños y adolescentes, para adultos. Digamos, todos los criterios diagnósticos son los mismos, ¿no? Lo que va aquí a importar para el diagnóstico es las características clínicas que observamos por grupos etarios, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los criterios diagnósticos, sabemos que tienen que estar presentes por un periodo de 2 semanas, a más que haya aparecido en la mayor parte de los días y que cause una alteración en el funcionamiento de la persona, ¿no? Ya sea en su entorno académico, en su entorno familiar, en el entorno social. Y debe estar, digamos, caracterizado esta sintomatología por un estado de ánimo pues depresivo la mayor parte de los días, por la mayor parte del día, por casi todos los días, una disminución del interés en hacer sus actividades, a lo que le llamamos nosotros la anedonia, cambios ya sea en el peso, en el apetito, en el sueño, no solo la falta de sueño, sino también la hipersomnia, sobre todo en adolescentes, cambios a nivel psicomotor, no solo la agitación, es decir, muchas veces podemos ver a un niño aparentemente hiperactivo, inquieto, pero estamos viendo a un niño probablemente con algún síntoma depresivo, ¿no? O que está cursando con síntomas depresivos y no necesariamente pues otro diagnóstico adicional, ¿no? Conductual o un trastorno de déficit de atención necesariamente. También esta sensación de fatiga, de pérdida de energía, la mayor parte de los días. Todas las características del pensamiento en relación a inutilidad, a culpabilidad pues excesiva, poca capacidad pues, de decidir, rumiaciones, es decir, un pensamiento recurrente, constante, en que no lo pueden, no realizan bien sus actividades, y bueno, los pensamientos de muerte, ¿no? Solo muchas veces aparecen ideas, ¿no? Y tenemos una ideación tanática, le llamamos nosotros pasiva, ¿no? Pero también pueden aparecer ideación tanática pues muy estructurada, ¿no? Con una idea de suicidio, que claro, eso ya es de mayor riesgo, ¿no? Y adicionalmente, pues esto debe causar un malestar clínico y cambios en su día a día, ¿no? Cambios en su funcionalidad. No debemos de relacionar toda esta sintomatología pues a un diagnóstico pues médico, no psiquiátrico, y no se va a explicar mejor este episodio, esta sintomatología, por otro diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Ya sea un trastorno esquizoafectivo, síntomas pues prodrómicos de una esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, ni un episodio pues de hipomanía ni de manía. Entonces, en cuanto a la evaluación, es muy importante reconocer que cuando evaluamos al niño, al adolescente, debemos estar centrados en cómo es que el niño llega a la consulta, ¿no? Con quién llega, incluso cómo es que ingresa, cuál es el trato del familiar al niño, incluso hasta cómo se sientan, ¿no? En la consulta. Y valorar toda una historia o los antecedentes de importancia, ¿no? Muchas veces desde su nacimiento, cómo fue esa gestación, cómo estuvieron los padres, incluso eh, mientras gestaba la madre al niño. Es importante también tener en cuenta la etapa de desarrollo del niño que tenemos en consulta, su capacidad pues de expresarse, de lenguaje, incluso hasta su nivel cognitivo, ¿no? Todo eso lo consideramos al momento de evaluación, ¿no? Y en general esta evaluación debe abarcar toda la sintomatología propia del cuadro depresivo, ¿no? Todos estos síntomas que acabamos de revisar según el DSM-5. En
sobre todo en prepúberes y en adolescentes, valorar ideas de suicidio, o sea, han habido intentos, gestos. Antiguamente pues se decía de que mejor no hablar del tema porque inducíamos a la realización, ¿no? de autolesiones, o invitábamos al paciente a que se lastime, ¿no? Pero ahora se ve pues que es importante reconocer, preguntar, para también saber el riesgo, ¿no? Sintomatología, bueno, asociada, ¿no? De repente antecedentes médicos no psiquiátricos, cómo es que está funcionando este niño, cómo es que se está relacionando con los demás, cómo está el entorno académico, la relación con los padres y muy importante antecedentes familiares de salud mental también, ¿no? Si es que en la familia hay algún antecedente de un trastorno afectivo u otro, ¿no? No importa mucho si es que eh, existe solo antecedentes de un trastorno depresivo en la mamá, el papá o los abuelos, sino también otros factores, otros antecedentes, otros diagnósticos psiquiátricos en la familia también son importantes, ¿no? Porque se comparten factores genéticos también entre muchos diagnósticos o muchos trastornos mentales, ¿no? Importantísimo, sobre todo, incluso, bueno, antes de llegar a una cita con nosotros, con psiquiatría, muchas veces si el niño pasó por pediatría o lo envían pues en otros lugares, pues ya viene evaluado por un médico general, etcétera. Entonces es importantísimo descartar, ¿no? Que no estemos frente a síntomas físicos o signos de una patología médica no psiquiátrica, ¿no? Importante a considerar también que los niños nos aportan, ¿no? Los síntomas pues más emocionales, eh, diferente a lo que los padres usualmente nos relatan, ¿no? Los padres muchas veces ven los síntomas pues del comportamiento, ¿no? Que el niño está más inquieto, que el niño o el adolescente está más irritable, eh, que le va muy mal en el colegio, que ha bajado sus notas, pero cuando hacemos la evaluación pues ya personal, solo con el paciente, es importante pues reconocer y abordar pues todos estos síntomas más emocionales, ¿no? Y también, como lo habíamos considerado al inicio, preguntar por posibles factores desencadenantes, perpetuantes, precipitantes al momento de la evaluación, ¿no? Dentro del cuadro clínico, esta imagen la recopilé pues del Lancet, me gustó mucho porque describe muy visualmente los síntomas que no son solo emocionales, ¿no? Como los hemos descrito, sino también neurovegetativos, neurocognitivos y también en cuanto a la alteración en las funciones biológicas, ¿no? No solo el ánimo depresivo, sino la anedonia, estos pensamientos de inutilidad, pensamientos de culpabilidad, la ideación suicida. Dentro de los síntomas neurovegetativos, pues la fatiga, la pérdida de energía, las alteraciones en las funciones biológicas, el apetito, el sueño y las alteraciones neurocognitivas, ¿no? Y esto es importante en consulta también explicárselo a los papás, ¿no? Porque muchas veces piensan que el adolescente, pues bueno, le va muy mal en el colegio porque no es responsable, porque no pone el mayor empeño posible, pero cuando se lo explicamos, cuando estamos frente a un adolescente deprimido, pues es importante que comprendan que la capacidad de concentración, de decisión, la capacidad, incluso el rendimiento, el pensamiento, la capacidad del pensamiento, pues mejora cuando hay una mejora de los síntomas depresivos también, ¿no? Y también los síntomas pues motores, ¿no? El lentecimiento o agitación psicomotriz puede estar dentro también de los síntomas pues, depresivos, ¿no? Como mencionaba, el cuadro clínico, a diferencia del adulto, en niños y adolescentes va a depender mucho de la edad, ¿no? De la etapa del desarrollo en la cual está el paciente. Y acá podemos dividirlo en niños preescolares, menores de 6 a 7 años, donde las características clínicas van a ser principalmente conductuales, ¿no? Eh, Irritabilidad, hiperactividad, de repente algunos síntomas pues del niño que empieza a confrontar más, que realmente él no era así, de repente 2 semanas atrás pues no tenía estos cambios conductuales, puede tornarse negativista también,
son parte de los síntomas conductuales, síntomas somáticos, ¿no? Esto es muy, muy importante descartar que no estemos frente a una patología pues, física, ¿no? Eh, Dentro de estos síntomas somáticos, los más comunes son cefaleas, dolores abdominales, sensación de náuseas, eh, pérdida del interés en el juego, ¿no? Son niños que de repente salían al parque todos los días, pues ahora ya no lo disfrutan, no desean. Síntomas regresivos también, ¿no? Un niño que ya había control de esfínteres de repente no, en la noche, ¿no? Control de esfínteres nocturnos, pues nuevamente se misiona en cama. Hay que considerarlo también como parte de síntomas regresivos de un trastorno depresivo. Y la alteración en el sueño, en el apetito, que va a estar presente pues niños, adolescentes, adultos también. Ya niños que van al colegio hasta la edad puberal, importante lo que ocurre en el colegio, ¿no? Importante también recopilar información de lo que mencionan los profesores. Si lo notan más distraído, si su rendimiento escolar ha disminuido, si ya no desea ir al colegio, si hay muchas inasistencias escolares. Podemos observar mejor la tristeza, la apatía, la anedonia y también lo pueden expresar mucho mejor, ¿no? Los niños de 7 a más edad. Empiezan a notarse mejor las alteraciones interpersonales, ¿no? Dificultades con sus compañeros en el colegio, con sus compañeros pues en sus actividades deportivas, entre otros. Y sí que en niños ya con una edad pues mayor, digamos 10, 11 años, podrían describirnos mejor pensamientos relacionados a la muerte, ¿no? Muchas veces no estructurado, pero sí, por ejemplo, que no quisieran despertar, que quisieran ser un fantasma, que quisieran dormir y no despertar nunca más, que quisieran desaparecer, ¿no? De esta forma, muchas veces los niños y púberes nos describen una ideación tanática pues pasiva. Y en cuanto a los adolescentes, pues ya se manifiesta la sintomatología a través de la conducta, ¿no? Hay una conducta negativista, una conducta disocial, mucha irritabilidad. Es el adolescente que todo el tiempo pues está aburrido, no sale de su habitación, se aísla más aún de los padres, y hay poco disfrute en sus actividades sociales también. Si antes era un adolescente pues que salía, iba a reuniones de repente en casa de sus compañeros, ya no lo hace. Y hay estos pensamientos o cogniciones típicas, ¿no? De un adolescente deprimido, autorreproches, piensa que no sirve, que no está haciendo bien las cosas, pensamientos pues de culpa, de inutilidad, de minusvalía también, y también la ideación tanática, ¿no? En los adolescentes, pues es más importante aún valorar cómo es que está esa ideación de muerte, ¿no? Si está estructurado o no, si es aún pasiva, si hay un plan, una planificación de cómo lastimarse, si ha habido algún gesto suicida también, si hay autolesiones o no, que no siempre la autolesión es una manifestación de, o un deseo de muerte, ¿no? Muchas veces es una poca, poca capacidad de contener sus impulsos, pero hay que validar o valorar, mejor dicho, si existen autolesiones o no. Las alteraciones igual en el apetito, en el sueño, ya sea que está durmiendo más, menos, y también algo muy importante, el consumo de sustancias, ¿no? Es frecuente ver adolescentes que inician el consumo sobre todo de alcohol y de marihuana cuando existen ya síntomas depresivos, ¿no? Y es una forma de cómo ellos mitigan o disminuyen su sintomatología. Muy bien, en cuanto al curso clínico de un episodio depresivo, se reconoce, se describe que varía, ¿no? Entre 3 meses a 9 meses. Muchas veces el episodio depresivo pues, puede ser leve y tiende a remitir, ¿no? Sin mucha intervención, ¿no? A veces existen familias que vienen a consulta, cuando investigamos un poco en los antecedentes, probablemente el niño o el adolescente pasó por un episodio depresivo leve, pero bueno, remitió, ¿no? Espontáneamente, de repente solo con un soporte familiar, eh, remite, pero sí que muchas veces se intensifican los síntomas y es ahí cuando ya lo vemos nosotros en consulta, ¿no?
Y como habíamos mencionado, la prevalencia va a incrementar con la edad, asociándose a todos estos cambios que comentaba, ¿no? Sociales, físicos, hormonales, mayores demandas académicas, sociales también. Y importante conocer y tener en consideración los factores que habíamos comentado también, los factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes, ¿no? El curso clínico de un episodio depresivo, claro, se va a mantener en el tiempo si es que observamos un factor pues, que perpetúa, ¿no? Por ejemplo, si existe en la familia maltrato físico, ¿no? Probablemente el curso clínico de ese episodio depresivo va a ser mucho mayor, ¿no? Y se va a intensificar en el tiempo también los síntomas. En cuanto a recaídas y recurrencias, se conoce, se ha descrito que está alrededor de 20 a un 55%. A menor edad de aparición de un episodio depresivo, la posibilidad de recurrencia va a ser mayor. Muchas veces los síntomas van a ser con mayor intensidad también. Se sabe que aproximadamente un 50% de adolescentes con un episodio depresivo tendrán alguno nuevo en el tiempo, es decir, en la adultez temprana o en la adultez en general. Este riesgo es 3 veces más que un adolescente que nunca haya tenido un episodio depresivo y también se va a asociar a factores, ¿no? ¿Qué factores van a poder hacer que remita o perdón, que recurra un episodio depresivo? Pues que hay una pobre respuesta al tratamiento, que los síntomas hayan sido pues severos, que hayan comorbilidades. El sexo femenino también es un factor de riesgo, que no haya un adecuado soporte familiar. La pobreza también está descrito como un factor predictor de recurrencia, antecedentes de salud mental en la familia y un grado de instrucción bajo también. Y la tasa de recuperación es variable, es entre un 50 hasta un 90%. Muy bien, en cuanto a al diagnóstico diferencial, esto es muy importante, pues, reconocer, hacer una adecuada evaluación, una adecuada historia clínica para considerar otras patologías antes de considerar un trastorno depresivo, ¿no? Dentro de ellas, pues, todas las patologías médicas no psiquiátricas que conocemos, ¿no? Ya sean alteraciones endocrinológicas, hematológicas, neurológicas también, ¿no? Muchas veces hemos recibido pacientes con aparente sintomatología depresiva, ¿no? Una aparente anedonia, hipobulia, es decir, poca intención de realizar actividades, poco disfrute, pero pues estábamos frente una dificultad, un problema pues hematológico, ¿no? Probablemente una anemia. Algunos fármacos también que pueden simular algunos síntomas depresivos, ¿no? Sobre todo los corticoides en general, algunos anticonvulsivantes, anticonceptivos también, y diagnósticos diferenciales importantes en cuanto relacionados a trastornos mentales, los trastornos de conducta, por ejemplo, el trastorno de conducta, un trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno bipolar lo ponemos aquí porque existen pacientes con un diagnóstico de trastorno bipolar y que cuando lo vemos y hay síntomas depresivos, pues puede ser un episodio unipolar, es decir, un primer episodio eh, depresivo, pero que más adelante pues va a ser catalogado como un trastorno de bipolar, ¿no? Un primer episodio psicótico o pródromos, como le llamamos nosotros, de esquizofrenia, pueden simular un trastorno depresivo, ¿no? Los síntomas negativos de la esquizofrenia, la apatía, la abulia, anedonia, no podríamos estar solo frente a sintomatología depresiva, sino también a un episodio pues psicótico, ¿no? Y el trastorno de consumo de sustancias, pues es importante valorar como diagnóstico diferencial y también como comorbilidad, sobre todo en adolescentes. Entonces, ahora para conversar un poco de lo que es la comorbilidad, aquí la comorbilidad en cuanto al trastorno depresivo en niños y adolescentes, se describe que es más una regla que una excepción, ¿no? Y esto se describe, ¿por qué? Porque los factores genéticos que se incluyen en la depresión, pues también
son factores genéticos que se comparten muchas veces con trastornos de ansiedad, por ejemplo, con el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, muchas veces cuando tenemos un paciente, un niño adolescente con un trastorno depresivo, podemos también observar sintomatología de otro trastorno mental, ¿no? Se describe que un 20 a un 50% de pacientes con un diagnóstico de depresión presentan dos o más trastornos comórbidos, ¿no? Y esto es variable dependiendo de la edad del paciente. Y también se describe que la comorbilidad psiquiátrica pues, puede incrementar riesgos de inicio temprano, como por ejemplo en un trastorno del neurodesarrollo, un mayor consumo o uso de sustancias y suicidabilidad en un paciente que ya tenga, por ejemplo, un trastorno de conducta, un trastorno de personalidad, ¿no? Se puede hacer más complejo el manejo también cuando existe trastornos mentales comórbidos. Y aquí les coloqué una imagen que es de una guía clínica española, la cual, bueno, tratan de separarnos las comorbilidades más frecuentes en niños y adolescentes. En niños, pues, describen la ansiedad por separación, pero en general pueden ser cualquier otro trastorno de ansiedad. El TDAH también es un trastorno del neurodesarrollo que es común encontrar adicionalmente también sintomatología depresiva. Los trastornos de conducta, el trastorno obsesivo compulsivo también, porque claro, el TOC, lo que llamamos TOC, causa mucha disfunción, ¿no? En el niño, en el adolescente también, y muchas veces cursa con sintomatología depresiva, ¿no? En los adolescentes valorar muy bien también la distimia, ¿no? Como comorbilidad o como también diagnóstico diferencial, el consumo de sustancias, trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, los trastornos del neurodesarrollo también, entre otros. Y ya que hemos hablado mucho de los factores de riesgo, también es importante reconocer y tener en consideración qué factores protectores podríamos considerar para disminuir el riesgo, ¿no? De aparición de un trastorno depresivo. Dentro de ellos también está relacionado mucho a las características propias del niño, del adolescente, ¿no? A su temperamento. Influyen obviamente mucho la crianza que recibe en el hogar. Y bueno, a modo de ponerlo, digamos, de forma más objetiva, esto también de una guía española de práctica clínica, describen ellos que los factores principales de protección pueden ser el buen sentido del humor, las habilidades sociales, ¿no? Tener una red social de soporte o adecuadas relaciones sociales puede favorecer, ¿no? Relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, tener al menos un miembro de la familia que sea un miembro pues que genere un vínculo seguro, un apego seguro, es un factor protector potente, ¿no? Logros personales que se valoran socialmente, ¿no? Que son reconocidos socialmente también funciona como un factor protector. El nivel, el CI, lo que llamamos el CI, el coeficiente intelectual también normal o alto, también puede funcionar como un factor protector y de riesgo, como lo habíamos mencionado, ¿no? Si tenemos un niño adolescente con un CI bajo. La práctica de algún deporte o actividad física, participación del niño o adolescente en actividades extracurriculares, fuera del colegio, actividades sociales, de voluntariado, pues funciona como un factor importante también de protección. Y también se describen, ¿no? Tener ciertas prácticas religiosas o espirituales, creencias. Esto impacta también como factor protector a un episodio depresivo. Dentro de lo que es la evaluación, el diagnóstico del trastorno depresivo en este grupo etario, sabemos que el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero existen instrumentos de tamizaje, existen cuestionarios auto y heteroaplicados que podemos utilizar a modo de screening, a modo de también valorar cómo va el pronóstico, cómo va la disminución o el mantenimiento de síntomas con algunas escalas o cuestionarios. Aquí les coloqué algunos que existen pues validados pues en castellano.
el CDI, el que se usa mucho aquí en, bueno, en la institución, en Perú en general, el, este cuestionario, el de Beck, ¿no? Existe también el SEDS, que le llamamos, que es como una escala para valorar pues sintomatología, sobre todo en adolescentes, desde los 12 a los 18 años. El CDS también es conocido, bueno, y entre otros, ¿no? Esto, como lo vuelvo a repetir, es a modo de tamizaje, de screening, de seguimiento, pero no diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser variable en función a varias características que vamos a evaluar en la consulta, ¿no? Primero, la edad del paciente, ¿no? La gravedad de sus síntomas. Estamos frente a un episodio depresivo leve, moderado, grave. Cuando le llamamos que es un episodio depresivo leve, cuando pues el niño, en cuanto a la funcionalidad, pues es casi óptima, ¿no? Digamos, puede todavía realizar sus actividades sociales, académicas, eh, y no existe una sintomatología relacionada a pensamientos de muerte, no hay síntomas psicóticos, eh, y se puede manejar pues con un soporte familiar y psicoterapéutico sin necesidad pues de la de los fármacos, ¿no? De la farmacología. El episodio depresivo pues moderado es cuando ya vemos en el niño, en el adolescente, pues un mayor impacto en su funcionalidad. Aquí muchas veces tenemos que ya empezar con un manejo farmacológico y siempre pues ayudados y acompañados por la terapia psicológica también. Y cuando hablamos de un episodio depresivo grave, ¿no? Esto a modo general, ¿no? Porque ya es importante pues conocerlo. Un episodio depresivo grave lo llamamos cuando ya aparecen, ¿no? Síntomas psicóticos, cuando hay una ideación tanática estructurada, o sea, unos pensamientos de muerte estructurados, o un intento o un gesto de querer lastimarse gravemente también, y cuando no existe un adecuado, perdón, cuando también existe una marcada, ¿no? Algún marcado impacto en la funcionalidad del niño, ¿no? Entonces, esto lo valoramos pues en consulta, valoramos la gravedad, valoramos la comorbilidad también, ¿no? Como habíamos mencionado, pues pueden existir dos trastornos mentales eh, eh, y ahí decidir pues cuál es el que se maneja primero, ¿no? Importante también conocer los antecedentes, ¿no? El antecedente familiar, el antecedente mental familiar también y el entorno, ¿no? Es muy diferente tener a un adolescente con un episodio depresivo en el cual pues existe familia que lo apoye, que una red de soporte adecuada, por el contrario, pues no, ¿no? Si tenemos un adolescente que tiene un episodio depresivo moderado, sin un entorno familiar que ayude con la medicación, que ayude con la vigilancia de los síntomas, pues podría ser un adolescente candidato pues a una hospitalización, ¿no? Entonces, depende mucho el tratamiento de todas estas variables que les comento aquí. Y sí, es importante resaltar que el tratamiento psicoterapéutico como farmacológico es el tratamiento pues, que se va a dar al niño y adolescente cuando aparecen esta sintomatología, ¿no? En cuanto a al tratamiento farmacológico que utilizamos, pues son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Ya hace ya muchos años atrás, pues se describió que existía a través de estudios que se realizaron en una población de menores de edad, se había descrito y se dio esta advertencia de que al iniciar los IRS, ¿no? Al iniciar estos antidepresivos, podría aparecer un aumento en la ideación y en el comportamiento pues, suicida, ¿no? Esto pues en el 2003 la FDA pues aprobó como antidepresivo de primera línea el uso de la fluoxetina, ¿no? Cuando hay este trastorno depresivo en niños y adolescentes a partir de los 8 años.
Pero siempre es importante tener en consideración pues esta advertencia dada pues en el 2004, ¿no? Ahora, realmente en la práctica es importante diferenciar si es que esta aparición o esta ideación tanática, ese comportamiento suicida, pues está relacionado al fármaco, ¿no? Al inicio del fármaco, o pues es parte de la sintomatología o parte pues del cuadro depresivo por el que está cursando el paciente, ¿no? Otro IRS que se utiliza, pero desde los 12 años en adelante, pues es el citalopram. Estos dos fármacos son los aprobados por la FDA para este diagnóstico. Pero como seguro lo han podido observar, usamos también nosotros fármacos como la sertralina, que son off-label, es decir, fuera de lo aprobado por la FDA, pero que dan resultados pues notorios, ¿no? En la mejora de los síntomas. Entonces aquí a modo de resumen, los medicamentos que utilizamos, los IRS, que utilizamos para el tratamiento del episodio depresivo, la fluoxetina, en niños más pequeños, el citalopram de los 12 años a más, sertralina, y citalopram también, pero realmente no es muy utilizado, ¿no? La idea del planteamiento con el inicio del fármaco es siempre a dosis pequeñas, ¿no? Una dosis mínima e ir incrementando según veamos eh, la mejora de los síntomas, ¿no? Teniendo en cuenta pues la dosis máxima, teniendo en cuenta pues la dosis de inicio del medicamento, ¿no? Y considerar también los efectos adversos, los efectos colaterales, lo describen aquí, o la sintomatología que puede presentar el paciente tras el inicio de los IRS, ¿no? Dentro de ellos los más comunes es el malestar gástrico, ¿no? Muchas veces epigastralgia, cefalea también, inquietud, insomnio, si es que muchas veces se inicia el fármaco en las noches, ¿no? Náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, el incremento del peso también. Con la sertralina, algunos pacientes, sobre todo adolescentes, pueden describir una sensación de ansiedad al inicio, ¿no? Los primeros días del tratamiento, y luego suele remitir. Es importante saber también que una vez que se inicia el tratamiento, el, es necesario mantenerlos por al menos en un primer episodio, como por un mínimo de 6 meses, ¿no? Algunas guías describen por un año. Y esto es importante mencionarlo, ya que muchas veces la familia ve una notoria mejora, ¿no? En los síntomas de su paciente, del adolescente o del niño, y lo suspende, ¿no? Pero esto se sabe pues que impacta o influye en un mayor riesgo de recaída, ¿no? Una mayor probabilidad de recaída. Entonces, esta imagen se las traje para que se pueda observar de que el tratamiento de un episodio del trastorno depresivo no es únicamente farmacológico, ¿no? Se ha hecho ya estudios en los cuales se comparan un soporte psicoterapéutico, en este caso el CBT, que es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Psicoterapéutico, asociado a la fluoxetina. Se vio a largo plazo que hubo una mayor mejora en la sintomatología, ¿no? A diferencia de solo administrar a un grupo de pacientes la fluoxetina, o solo haber recibido el soporte psicoterapéutico únicamente, o comparado también con el placebo, ¿no? Entonces se sabe de que es muy importante ambos aspectos del tratamiento, ¿no? Y esto a veces es importante recalcar, repetirlo en consulta, ya que a veces piensan los padres pues que el tratamiento farmacológico es suficiente, ¿no? Pero lo que va a mantener los cambios en el pensamiento, la forma de cómo conectan con el niño, los factores o los patrones de crianza, obviamente la medicación eso no lo va a hacer, ¿no? Eso es a través del proceso psicoterapéutico. Y a modo de resumen, en el tratamiento, esto es de la guía NICE, describen, ¿no? Que cuando hay un episodio depresivo pues leve, ¿no? Incluyendo la distimia, pues muchas veces es observar, acompañar, indicar pues algún tipo de terapia cognitivo-conductual,
o terapias conductuales o algún modo de soporte psicoterapéutico únicamente sin un inicio de fármacos. Cuando existe ya un trastorno depresivo moderado a severo, pues sí, el inicio de la fluoxetina, aquí ellos lo ponen como un fármaco de primera línea, en general los IRS, y también la terapia psicológica breve, ¿no? Es un tipo de psicoterapia. Y cuando ya existe una pobre respuesta a la sintomatología o vemos que son síntomas depresivos recurrentes o es una depresión pues psicótica, una depresión con síntomas psicóticos, pues el soporte psicoterapéutico debe ser más intenso, no más continuo, continuar con el fármaco o muchas veces rotar o coadyuvar, ¿no? Se puede muchas veces pues juntar dos tipos de antidepresivos, pero siempre con estricta vigilancia, ¿no? Y también se utiliza o utilizamos pues antipsicóticos, sobre todo los atípicos como la risperidona, la quetiapina, para acompañar o potenciar los IRS, ¿no? Esto sobre todo ya en episodios depresivos graves, ¿no? O recurrentes. Y esto a modo de algoritmo, esto es de una guía pues, que utilizan en el Hospital Psiquiátrico Infantil de México, que es muy similar a lo que realmente nosotros hacemos en pacientes aquí, en la institución, ¿no? El diagnóstico oportuno, el diagnóstico pues real. Cuando estamos frente a un niño con un episodio depresivo leve, pues lo que primero iniciamos, además de la orientación, de la psicoeducación, es la psicoterapia, ¿no? Cognitivo-conductual o lo que requiere el paciente, pero sin un inicio farmacológico, ¿no? Y obviamente aquí es importante también valorar a la familia, ¿no? No solo es enfocarnos en el niño, en el adolescente, sino también cómo es que está ese vínculo con los padres, cuáles son sus formas de llegar al niño, cuáles son sus patrones de crianza, y siempre es importante también enviarlos a papá o mamá o a la familia, pues a una terapia familiar si es que lo requiere, ¿no? Cuando se decide, pues iniciar el tratamiento farmacológico, pues lo hacemos con la fluoxetina. Aquí utilizamos también la sertralina, ya que no contamos con el escitalopram. Y observamos, ¿no? Observamos más o menos por unos 6 a 12 meses. Si es que no obtenemos una respuesta adecuada o pobre respuesta, podemos rotar a otro IRS, ¿no? Y observar también en el tiempo. Cuando existe una pobre mejora de los síntomas, muchas veces hay que reevaluar el diagnóstico, ¿no? Valorar si es que existe alguna comorbilidad que no lo hayamos definido al inicio, ¿no? Si existen factores contribuyentes, aquí se refiere a factores pues perpetuantes, factores precipitantes que conversábamos al inicio, ¿no? Porque claro, si en casa, en la familia, en el colegio, se mantienen estos factores que vulneran, descompensan al niño, si existen factores de maltrato, negligencia, pues obviamente el tratamiento no va a ir bien, ¿no? Entonces aquí hay que retomar, replantear diagnósticos muchas veces, valorar a la familia cómo es que está llevando estos vínculos con el niño o el adolescente y planificar pues otro tipo de tratamiento. Muy bien, esto es todo lo que quería mencionarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo estoy aquí presta a responderlo. Gracias, doctora, por su ponencia, de verdad. Acá tenemos, a ver, tengo una consulta, doctora. Más o menos, ¿cuánto dura el tratamiento si un niño es diagnosticado con depresión? ¿Entre cuántos años, cuántos meses? ¿O es dependiendo del grado que tenga? Sí, bueno, el tratamiento es variable en cada paciente, ¿no? No existe, digamos, una norma, una regla en la cual se pueda definir por cuánto tiempo es que va a necesitar el tratamiento, ¿no? Tratamiento me refiero al tratamiento en conjunto, ¿no? Ya sea solo psicoterapéutico, psicológico o farmacológico, ¿no? Hay niños, por ejemplo, con un episodio depresivo, digamos, moderado,
que pueden estar pues mucho tiempo en terapia, ¿no? 1 año, 2 años, al igual que la familia. Pero si hablamos específicamente del tratamiento farmacológico ante un primer episodio depresivo, el tratamiento debe ir como mínimo 6 meses. Muchas veces puede extenderse hasta 8 meses, hasta los 8 meses o hasta el año. Aquí depende pues cómo es que vayan sus síntomas, ¿no? Pero sí, digamos, tenemos que ponerle pues un mínimo en tiempo del tratamiento farmacológico es por 6 meses. Gracias, doctora. ¿Hay un grado de este tratamiento? Porque en el estrés tengo entendido que hay niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Al igual en el tema de depresión, ¿hay un grado? Sí, lo podemos catalogar como leve, moderado o grave. Esto en Ya. base a la sintomatología, ¿no? Ujú. ¿Hay un grado también que lo relaciones a la parte motora, al cuerpo? ¿O ese es muy diferente? A la parte motora, pues no. Sí ¿Podría que afectar? por ejemplo, en un episodio depresivo grave se ve o se puede observar un paciente con un enlentecimiento motor muy marcado, ¿no? Incluso nosotros podemos llamarlo como síntomas catatónicos, ¿no? Un enlentecimiento motor que llama mucho la atención y que, claro, esto podría relacionarse más a un episodio depresivo grave, probablemente con síntomas psicóticos. ¿Y todo esto es revertible? ¿Se puede, o simplemente se Pues sí, combate? no, sí, no, con tratamiento, pues claro, la recurrencia, la probabilidad de recurrencia es mayor en un paciente que haya tenido un episodio depresivo, pero no es la norma, ¿no? No es que yo tuve un episodio depresivo a los 10 años y sí o sí, de aquí a 10 años más voy a poder pasar por un episodio similar, pues no es la norma. Hay un mayor riesgo, sí, de 3 veces a más, pero no es una regla. Ya, perfecto, doctora. A ver, tenemos una pregunta acá en el chat, si la puede leer, por favor. Sí, 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 Igual, menciona. dejamos abiertos tanto los micros también para que el público también pueda extender sus preguntas. Ok, acá menciona Fernanda, si nuestro paciente adolescente padece depresión y TOC, se puede indicar paroxetina y clomipramina. ¿Y cuáles serían los efectos adversos si el paciente previamente recibió tratamiento farmacológico sin mejoría? Sí, bueno, como lo mencionaba, pues el TOC y la depresión son síntomas comórbidos y aquí me imagino que por el TOC es que está recibiendo la paroxetina y la clomipramina, que se puede, pues sí se puede. Ya es la decisión de un fármaco y otro, pues ya es a criterio pues médico, ¿no? Del colega que lo esté viendo. Y los efectos adversos, pues pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, la clomipramina muchas veces puede causar sequedad de boca, somnolencia, a veces retención urinaria. La paroxetina, pues usualmente se tolera bastante bien, pero también podría producir somnolencia. Pero estos son síntomas que podrían presentarse, ¿no? No es tampoco una regla. Doctora, los síntomas, por ejemplo, eh, en el tema fisiológico en caso de ¿Mm? los niños, acá también por interno nos dicen el tema de, a veces a algunos niños se les cae el tema del pelo. ¿Eso es revertible también? ¿O es propio es un cuadro más de estrés que de depresión? Bueno, los síntomas físicos pueden ser múltiples, ¿no? Desde dermatológicos, por ejemplo, puede aparecer acné, puede aparecer alopecia, es a lo que se refiere usted, de la caída del cabello, pueden aparecer síntomas que impresionan neurológicos, ¿no? Cefaleas intensas, pero cuando estos síntomas están relacionados a el episodio depresivo y se trata, pues sí, mejora, ¿no? Mejora notablemente. Muchas gracias, doctora. Ujú.
pueden hacer sus preguntas, también la pueden escribir tanto por el chat de grupo, por favor. Ok. Doctora, una consulta más. ¿Es el Sí. tratamiento mediante pastillas y todo eso? ¿Cada cuánto tiempo se hace? Porque tengo entendido que también pueden dañar tantos los riñones y el hígado de los pacientes, o es totalmente nulo. El tratamiento varía en cuanto a cómo va la mejora de los síntomas, ¿no? Bueno, como todo fármaco, pues puede tener efectos adversos, pero usualmente los IRS, ¿no? Hablando de la fluoxetina, sertralina, escitalopram, que son los de primera línea, son bien tolerados, ¿no? Ahora, claro, hay que saber si estamos frente a un niño con insuficiencia hepática, con una insuficiencia renal, pues habría que tener algunas precauciones, pero usualmente son bien tolerados a Tenemos una dosis pregunta. adecuadas. Muchas gracias, doctora. Ujú. Tenemos una pregunta por el chat de nuestro Zoom, por favor. Sí, acá menciona la actitud desafiante en el niño también puede ser un síntoma de trastorno depresivo. Sí, puede ser una manifestación conductual, ¿no? De un síntoma de un trastorno depresivo, ¿no? Sobre todo en niños preescolares. La actitud desafiante, una mayor irritabilidad, la actitud oposicionista, la agresividad también, o sea, hacia ellos, hacia otros, puede ser un síntoma de depresivo, ¿no? Pero hay que valorarlo, hay que valorar el tiempo, cuánto tiempo es que está presentando este síntoma, en qué momento, si hay factores, como los mencionaba, ¿no? Precipitantes, algo ocurrido en la familia, algún cambio, pero sí, sí puede ser un síntoma de un trastorno depresivo.